Y en la entrevista principal vamos a conversar con el expresidente del Colegio Médico, senador hoy día, Juan Luis Castro. Muchas gracias por estar con nosotros, senador. Encantado, Fernando. Gusto saludarte. Igualmente. Un agrado. Hay muchas cosas que me encantaría conversar contigo. Quiero partir por lo que está más próximo, que es esta ley corta. A ver, tú te abstuviste junto con Rojo Edwards, ¿ah? Los dos que se abstuvieron. ¿Por qué te abstuviste de algo que hoy día todo el mundo está mirando con bastante aprecio porque se pudo conseguir una aprobación bastante amplia? Bueno, yo colaboré, Fernando, desde el principio en todo este proceso para buscar salidas a la crisis con 3 principios ordenadores. Sostenibilidad del sistema, que los usuarios no se sintieran desamparados o interrumpieran su atención, y que se cumplieran en tercer lugar los fallos de la Corte Suprema. Ese es el eje orientador. Yo me abstuve porque quedé con grados de escepticismo y de decepción. Te explico. A ver. Escepticismo respecto de que hubiéramos llegado al problema de fondo, para serte bien sincero. ¿Cuál es el problema de fondo? Tenemos un sistema que tiene 42, 43 años, que son las ISAPRES, creadas en dictadura, con una piedra angular, que es la selección de riesgo, que se llama preexistencia, sexo o edad, que son los factores que de entrada cercenan toda posibilidad de que haya seguridad social o un cierto equilibrio. 2, tenemos un problema estructural hoy día con la licencia médica, que está casi comiéndose 5 de los 7 puntos de la cotización de salud, desbordada. Nunca reformada la licencia médica en tiempo de democracia, 34 años. ¿Esto es por la cantidad de licencias médicas que hay? Y el abuso. Ajá. El abuso en cuanto a la emisión descontrolada de un porcentaje de médicos muy pequeño, pero que es muy voluminoso en dinero. Porque además la falta de control hoy día es muy grande y la gente hoy día dice, bueno, me tomo una licencia, me tiro una licencia. Esto es parte de un paisaje donde hay sospecha de médicos, sospecha de pacientes, empleadores, en fin. Entonces, escepticismo de no llegar a eso y sí llegar a lo que me decepcionó, francamente, que es el arreglo económico, el arreglo financiero que quedó en este contexto. Mal podía votar en contra si hay una dimensión importante que es FONASA, que adopta una nueva modalidad para la clase media, que me parece interesante, que es tener redes de prestadores con un seguro complementario, adicional, con tarifa plana, y que va a ser una apuesta hacia el futuro. Probablemente el próximo año podamos ya ver algo de eso. Pero lo que es el arreglo de la ISAPRE, mi mayor dolor es condenar a la gente sin decirle la verdad a tener que pagar de su bolsillo prácticamente en los hechos esos casi 1.250 millones de dólares, que es con la rebaja del 7%. A ver, cuéntanos esa parte, porque yo lo he escuchado muchas veces de personas que han estado en contra de la ley corta, pero, a ver, ¿por qué dices tú que va a ocurrir un hecho como ese, que la gente va a terminar de alguna manera financiando algo que debió haberse hecho cargo la propia ISAPRE o sus dueños? Hay 3 fallos judiciales, ¿verdad?, que vienen ya hace un par de años, sobre el precio base, sobre la tabla de factores y sobre el GES, que son los grandes componentes del precio final. El de la tabla de factores, que es el que entró a regir el 12 de mayo, hace poquitos días atrás, habla de las devoluciones, que es como el más contundente en cuanto a que le toma a toda persona que hubiese tenido un plan activo a abril del 2020, y en ese tiempo habían casi 1.000 tablas de factores hasta ahora, y la Suprema dijo que se va a aplicar una sola tabla de factores de sexo y edad, una sola, y esa es la que uno tiene que retrotraer a abril 2020, y producto de esa aplicación hay casi 600.000 personas cotizantes o jefes de hogar que les baja el precio y que además tienen derecho a una devolución desde esa época hasta el presente. Eso es lo que suma los 1.200 millones de dólares, descontado el 7% de nivelación. El punto es el siguiente: lo que establece la ley es un reajuste inmediato, ahora en septiembre probablemente, de un 10% de todos los planes. Parejo para todos, como una nueva prima que se crea por ley. 2, se deja el indicador que se llama ICSA, o Índice de Costo de la Salud, que es una especie de IPC de la salud, se deja fijado en el mismo valor que está hoy, que es 7.4, que es el triple del valor del año pasado, el 2023, y es uno de los más altos, porque se le sacaron
en la codificación de ese indicador las nuevas prestaciones y las de FONASA, libre elección, que siempre era un amortiguador a la baja. Entonces, por 3 años, hasta el 2027, va a haber reajustes anuales con topes elevados de ese rango y que asociado al 10% de ahora, a 13 años, porque se prolongó el plazo de devolución para los menores de 65, de 10 a 13 años, hace que de verdad sea muy difícil que lo que tú esperas, ¿qué es lo que espera? Devoluciones, lo que se ha dicho por la superintendencia, entre 500.000 pesos a 1,5 millones de pesos, puede estar cerca del millón, un poquito más, promedio de toda la cartera en la devolución. Entonces uno se pregunta, si me van a subir durante 3, 4 años más los precios en este orden, si la devolución se alargó, si soy mayor de 60 o tengo una enfermedad crónica, sinceramente no me van a recibir en otro ISAPRE. O me voy a FONASA o me trago, ¿verdad?, el precio nuevo. ¿Y yo qué expectativa tengo de esa devolución? Es una expectativa relativamente baja, porque lo más probable es que lo que entre por un bolsillo cuando se empieza a pagar lo voy a sacar por el otro al momento de aplicar el reajuste de la tarifa de mi plan. Entonces, ahí las cuentas no cuadran y el perjuicio por efecto del mayor precio va a atentar contra el derecho obtenido en un fallo judicial de recibir. Ahora, Juan Luis, esto que tú estás contando, así súper gráficamente, Sí. es algo que cuando ustedes conversan en el Parlamento antes de probablemente la votación, ¿todos están enterados y saben Sí. exactamente lo que Sí, está pero en ahí juego? te digo, la oposición, la derecha se la jugó por ahí por enero cuando estaba en el trámite en el Senado, por la llamada mutualización, que es la rebaja de la deuda. La apuesta de las ISAPRES y de la derecha política fue no aceptar el monto de la deuda, exigirle al gobierno por distintos mecanismos que la redujera y por esa vía no afectar después a los usuarios, pero esencialmente reducirla, aduciendo que ahí estaba toda la estabilidad del sistema. Eso finalmente en el Tribunal Constitucional, porque fuimos de requerimiento, lo ganamos. Y esa era una deuda y como en Chile corresponde, las deudas son deudas, no son opinables o a la pinta cualquiera. Por lo tanto, ¿qué quedaba? O cambiar los nudos que tiene el sistema, por ejemplo, terminando con la declaración de ingreso, que es una cosa aceptada por la ISAPRE, una cosa absolutamente hoy día aceptada por todos, estamos hablando de 7 ISAPRE, a las que están en el mercado. 2, hacerse cargo del problema del subsidio de incapacidad laboral, la licencia médica. Y 3, ahí era la alternativa menos deseada, echar mano a la tarifa de los afiliados, que fue finalmente, por eso mi decepción, la válvula que se echó mano finalmente para poder compensar de alguna manera el desequilibrio financiero del sistema. Entonces, eso a mí me duele y yo no podía acompañar con mi voto favorable a fardo cerrado porque era una votación única de todo. Tampoco podía rechazar mi propia construcción en parte, en muchos aspectos. Pero esto me dejó un sabor amargo en el sentido de que el gobierno, a mi juicio, y siendo testigo de las horas finales, se dio más de la cuenta. Entregó más de lo que las propias categorías que en el gobierno se hablan, se dice, no resultaron no funcionar. El gobierno, recordemos que en el programa dice, se acabarán las ISAPRES, ojo, se transformarán en seguros complementarios, serán regulados de otra manera, eso no fue. Pero tampoco el gobierno quería hacerse cargo de la crisis o el desplome, ¿verdad?, de muchas ISAPRES, que yo comparto que es un criterio perfectamente razonable. Yo mismo he sostenido que no era conveniente un fenómeno en cascada, sistémico, que afecta a las clínicas. ¿Cuál era la alternativa que te parecía más lógica para salvar las dos partes del problema? A mí me parecía lógico que manteniendo el monto de la deuda, pero no en un plazo tan largo, porque en Chile 13 años para pagar una deuda es una cosa bien insólita, la verdad es que no se ve, que entrara poner fin a esta selección por sexo, edad y enfermedad era la piedra angular, porque ese es el pecado original del sistema. La gente hoy día se queja, hay gente que ha envejecido en el sistema, de cómo le han ido sacando por la vía el precio, porque ya no soporta una tarifa ya excesivamente elevada. Y la escalada que va a venir, y ahí me atrevo a hacer un pronóstico, va a provocar una pulsión para que personas jóvenes, menores de 40, y sanas preferentemente, sigan yéndose. ¿Por qué? Porque una persona sana no usa el sistema, no va al médico, salvo que tenga un accidente, cosas así. Y por lo tanto, esa gente, si ve que la tarifa sube, se va a ir. ¿A dónde se va a ir? O a otra ISAPRE que le ofrezca, y probablemente va a haber competencia de ISAPRES nuevas, que están anunciadas un par de ellas, o al FONASA.
En cambio, las personas mayores de 60 y las personas crónicas, que son más o menos 800.000, están cautivas. Y ese es un problema desde el principio en el sistema ISAPRE, la cautividad. Ya, ¿cuál era entonces, a tu juicio, la Tres cosas. forma de sacarlo esto de otra manera? Una combinación, una tríada que yo creo que era favorable, era terminar con la selección de riesgo, la declaración inicial de salud cuando uno entra al sistema, o sea, dejarla absolutamente con libre movilidad dentro del sistema, que las personas tuvieran posibilidad de desplazarse, cambiarse, en fin, sin el sesgo de qué trae como enfermedad, la edad, etc. Dos, hacerse cargo del problema de la licencia médica, que hoy día es desbordante en los costos de la ISAPRE y del FONASA, y nunca se ha tocado ese tema. Y tres, ir a meter mano a los gastos de administración y venta, que hoy día son más del doble o casi el triple de FONASA, o sea, la fuerza de venta que tiene el sistema. Algunas ISAPRES lo hicieron antes y pagaron sus costos por ello, se achicaron en fuerza de venta, hicieron su contención. Otras no. Hay ISAPRES que están asociadas internacionalmente, que incluso tienen anunciadas querellas en el CIADI, porque van a ir a reclamar allá su cambio de regla del juego. Hay otras que solo dependen del seguro, tipo Colmena más Vida, por ejemplo, que no tienen clínica asociada. Entonces hay una heterogeneidad de ellos, pero yo creo que habría que entrar a estos tres problemas de fondo: la declaración de salud, la licencia médica y los gastos de administración y venta, y el modo de compra, digámoslo también. Hoy día FONASA compra por paquete, GRD se llama, bueno, es una nomenclatura, pero es: yo compro soluciones, compro operación de vesícula, y eso incluye honorario médico, arsenaleo, medicamentos, día cama, todo eso es un paquete de compra. Las ISAPRE a las clínicas le compran por prestación, fee for service, todo es así, y es carísimo. Y esa ineficiencia de la ISAPRE la traspasa a precio, finalmente, en el usuario. Entonces, tenemos males que yo habría esperado que se pudieran resolver. Es cierto, hay una promesa del gobierno que de aquí a octubre haya un proyecto de ley, que haya una iniciativa, pero varios hemos hecho el punto de que somos un poquito incrédulos de que el tiempo político acompañe eso. Mira cómo estamos en la reforma de pensiones y en el pacto tributario, prácticamente empantanados todavía, casi mitad de año. El mensaje presidencial es en 2 semanas más, no sabemos. Difícil emprender una reforma larga de salud en el último año de gobierno. Yo no lo he visto nunca. ¿Qué cosa crees tú que, por ejemplo, podría hacerse? ¿Qué es factible de hacerse? Yo creo que hoy día hay que pensar que el modelo de salud en Chile no va a ser de prestador único o entrada única, que era un poco la idea original del programa de gobierno. Que puede haber un fondo universal de salud en el futuro, puede haberlo. Hoy día FONASA tiene el 85% de la población, es un volumen enorme. Pero también es cierto que hoy día hay más de 2 millones de personas que están esperando en listas de espera que, entre paréntesis, con las noticias que han salido hoy día, ¿verdad?, en un hospital muy grande en Santiago, de la manipulación de listas de espera, es escalofriante, es una cosa delicada. Pero hay espera. Y en el mundo del seguro privado, el gran látigo es el sobreprecio. O sea, en Chile, o esperas en un hospital público por una operación, o te castigan en el suelo, ¿verdad?, con el precio. Esos son los dramas que tenemos en Chile. Entonces, en este caso, respecto a la ley corta de ISAPRE, no era lógico pensar que el precio iba a seguir siendo el factor para el bolsillo del usuario. No, para mí no era la consecuencia final. Ahora, dime de una todo cosa, esto. Juan Luis, porque hay una parte que inevitablemente tiene que ver con el modelo de negocios de esto. Que, bueno, ¿quién gana aquí? Porque veo que lo que tú estás contando es que parece que todos perdieran, o perdiéramos. ¿Quién gana? Las ISAPRES ganaron un pequeño balón de oxígeno, un ratito, que postergan esta crisis que va a seguir. De hecho, han ido hablando las ISAPRES y reconocen este fenómeno, que no, este es un paliativo, no es un antibiótico para atacar el problema de fondo. Luego, el problema estructural, que es hacer coexistir seguros privados, seguro público, FONASA, prestadores de todo tipo, significa tener una lógica más sistémica, como ocurrió, por ejemplo, en la pandemia, por fuerza, por obligación, pero hubo integración público-privada y eficiente. Y fue bien notable, además, porque se notó Entonces, muy rápidamente. no tenemos que llegar a una emergencia para que podamos entender. Hoy día hay 6 millones de personas FONASA, Fernando, que se atienden en clínica, que van a ver una consulta a un doctor, compran un bono, compran un programa para una endoscopía, una intervención ambulatoria, y se hace. El problema de FONASA es que la cobertura para una gran operación o una intervención mayor es de un 30%. Por eso el capítulo de FONASA a mí me parece razonable, porque busca una mejora para la clase media sobre todo. Pero el problema es la gente que está en ISAPRE, que tiene los mismos derechos que en el sector público, son 2,7 millones de personas,
Pero los que envejezcan más y los que enfermen, que hoy día es la tendencia a la enfermedad crónica, no transmisible, en fin, el cáncer, resulta que van a tener este cautiverio, que me parece ya insoportable a esta altura, sobre todo porque esta selección de riesgo, Fernando, Chile es el único país de la OECD que tiene un 7% de cotización obligatoria impuesto de la salud y sobre eso hay un seguro privado que te hace selección por sexo de la enfermedad. Esto, los únicos que lo tuvieron antes fueron Estados Unidos y después de Obamacare se acabó, hace ya 12 años atrás. Chile es el único socio del club que tiene este fenómeno esa es anómalo. una pregunta que te iba a hacer, Juan Luis, que tiene que ver con, a ver, es obvio que el modelo tiene problemas y por eso es que estamos metidos en toda esta situación. Pero existe, y tú quizás lo has conversado con tus colegas, fuiste, pero presidente del Colegio Médico y lo demás, ¿existe alguna viabilidad de incorporar, no sé, medios o situaciones que otros países, como tú acabas de contar, hacen y que sea posible de hacerlo acá? El modelo canadiense. ¿Cuál es el modelo canadiense? No, es un modelo esencialmente público, que es parecido un poco a lo que es el seguro en Chile, o sea, 85% de la población, uno diría es público, pero la prestación está compartida en Chile, público-privada. Un modelo que integra al prestador privado, la clínica, el centro médico, lo integra con reglas de seguridad social, no con sistemas hoy día que son de pago ineficiente. Cuando tú le pagas a un doctor por cada prestación que hace, si le coloca un punto o no, si le da un medicamento o no, todo eso se va pagando, eso es una escalada inflacionaria infinita. Hoy día la tendencia, como en esos países, incluso en el Reino Unido, es la compra de servicios sobre resultados. O sea, el seguro te dice, yo a usted, señor Paulsen, le voy a asegurar que usted se va a operar de una hernia. Y este es el valor que usted va a pagar, un copago definido, bajo. Nosotros vamos a contratar a un tercero, que es un prestador, una clínica, un centro de salud público o privado, y nosotros a él le pagamos por el resultado suyo, con usted asegurado que sale de alta. Y eso está promediado, está cotizado, está evaluado para que así ni la clínica se pase de lista y le empiece a cobrar de más, ni usted tenga un problema que ya la deuda, como pasa en Chile, ¿no es cierto? La deuda de la clínica ya es insoportable porque el FONASA cobre poco y la letra chica del plan de ISAPRE también se queda corto. No. O sea, eso es seguridad social, es decir, hay una mirada del Estado para proteger la salud de la persona, no gratuita siempre, ¿eh? A veces en algunos lugares gratuita, pero en muchos otros tiene intersección. ¿Y esa conversación no la tienes tú con gente de oposición Sí. que me imagino deben haber, no deben ser todos lineales a la hora de mirar el problema? Ni siquiera hay un problema de sesgo ideológico en esto, porque no, yo te diría que uno conversa con muchos expertos que son centro derecha o independientes, gente que mira más bien el fenómeno y cómo resolverlo, que trae experiencia de otros países. Pero creo que ha faltado el coraje político para decir, mire ya, esto es lo que vamos a hacer, hagámoslo de verdad como una gran reforma, un cambio un poquito más estructural. Creo que el tiempo político, estamos ya en la segunda mitad del gobierno, ya ha ido pasando. Esto, a mi juicio, modestamente, tendría que haberse hecho más al principio. El mismo tema de la ISAPRE, que era como un fierro caliente, la verdad, terminó en una solución muy presionada, muy de último minuto, producto del fallo, todo lo que estaba por medio, pero no abordando estas dimensiones que conversamos acá, que son las que al final dan un respiro de verdad, para no encontrarte la vuelta a la esquina, porque al final esto se traspasa al próximo gobierno. Es inevitable que el próximo gobierno vaya a enfrentar de nuevo una eventual crisis, una situación de financiamiento del sistema y sobre todo de encarecimiento de los precios de los planes, que creo que es lo más doloroso para gente de clase media, porque gente dice, la ISAPRE son de los ricos. Hay profesionales jóvenes, hay comerciantes, hay empleados, hay planes colectivos de empresas, de fábricas, hay mucha gente de clase media hoy día en ISAPRE, gente que gana 1,5 millones de pesos en el hogar, y ¿quién va a decir que son millonarios? Entonces, yo pienso que ahí tenemos una dificultad, una piedra en el zapato, como se decía aquí en la introducción del programa, pero en este caso sanitaria, que es resolver un nudo. La última reforma fue el presidente Lagos, recordemos, hace 20 años atrás, con el auge y todo lo demás, pero este paso de que el mundo privado, que tiene un rol, porque mira, los más antiguos, Sermena, década del 50, por primera vez el Estado aportaba una bonificación para ir a ver un médico. Después se transformó en el bono FONASA, que hoy día es muy usado. Hay mucha gente que dice, no, yo compré un bono por
5 o 7 lucas, voy a ver al doctor que yo quiero. Bien, lo que no puede es la hospitalización, es la cirugía, porque ahí los costos son siderales y FONASA queda corto o la ISAPRE no da. Y dime una cosa, Juan Luis, que lo he escuchado varias veces, pero aquí hay esta es genuinamente una oportunidad, y así fue presentada aparentemente ante el mundo, una oportunidad de inversión privada extranjera aquí, porque llegaron de grupos que son especializados en términos de salud y son hoy día dueños de muchas de las ISAPRES, lo que no tiene nada de malo, pero ¿qué es lo que los atrajo? Así, ¿y qué es lo que ellos dicen, los grupos, no hablando los chilenos, sino que los grupos que son controladores afuera de estas posibilidades de cambio que hay? Mira, una parte de ellos se sintió muy bien motivada porque había integración con clínica, o sea, el hecho de tener un seguro más una clínica preferente de propiedad de ellos mismos era un atractivo porque finalmente las clínicas y las prestaciones son una motivación fuerte para cubrir los costos de un seguro, que siempre es incierto. Dos, que la segmentación de mercado se ha hecho muy bien, porque, por ejemplo, el mismo conglomerado que dirige Banmédica y Vida 3, ¿no es cierto?, que es internacional, tiene muy segmentados los dos universos de poblaciones. En Vida 3 hay un segmento ABC1, esencialmente. Banmédica, a diferencia que el mismo holding, sin embargo, está en segmentos C2, C3, clínicas asociadas también a ello. O sea, había para ellos oportunidad de ir a distintos mundos de la población, ¿verdad?, los cuales poder atender. En Chile, estar en un ISAPRE, sea cierto o no cierto, era una especie de anhelo de mucha gente que decía, pucha, yo en FONASA, la lista de espera, la cuestión, ya, ¿sabes qué? Pagando tantas lucas, pero me meto un plan. Y ahí yo me afirmo, ¿ah? Y mi grupo, mi gente, qué sé yo. Y eso, que es legítimo, ¿verdad? Sin embargo, se encontró con los fenómenos del pecado original, los problemas de selección adversa, de riesgo, que hacía que la gente se fuera defraudando. Fíjate que llegaron a haber 1 millón de recursos de protección en las Cortes antes que fallara la Suprema. 1 millón de recursos. Y que parece que todos fallaban a favor del paciente. Casi era copiar y pegar porque eran todos legítimos y porque al final la Suprema yo creo que se aburrió de ir el caso a caso y por eso emitió lo que dice el abogado, un fallo erga omne, o sea, un fallo universal prácticamente, porque era demasiado el nivel de defraudación que sentían las personas que tenían religiosamente un plan, que lo iban pagando incluso más caro, pero que se sentían abusados en el precio, que es lo que finalmente pasó. Y te quiero decir algo, hasta el día de hoy, ha pasado 1 año y medio desde el fallo, noviembre del año 22, nunca ha habido una autocrítica, nada más, yo no digo más que eso, una leve autocrítica de la ISAPRE que digan, sabe que parece que cobramos de más, a pesar de los fallos que son ahí, pero haberlo escuchado de boca de ellos, yo los tuve, yo me llevo bien con ellos, converso, en fin, tengo una relación civilizada. Nunca se ha escuchado, no se oye padre decir, oye, ¿sabe qué? Parece que nos equivocamos en alguna época y pasó todo lo que pasó, en fin, y llegamos a este escenario. O sea, también ha faltado un poquito de aterrizaje a la realidad chilena. Última cosa, Juan Luis, ¿cómo ves el futuro inmediato respecto de este tema? Acaba de aprobarse una ley corta, pero todos sabemos que las implementaciones de leyes y de todas son las graduales, cosas son complicadas. A ver, ¿cómo lo que tú visualizas lo que va a venir ahora es lo siguiente, Fernando. Debiera haber una rebaja de precio por concepto de tabla única de factores, que yo echo de menos que la superintendencia no lo esté comunicando ya para junio, lo comunicó para septiembre, que me parece que es demasiado tiempo de gracia de aquí a septiembre, cuando el fallo entró en aplicación el 12 de mayo, hace pocos días atrás. Entonces, esa es la aplicación concreta del fallo, una rebaja de precio. 2, una devolución que nadie sabe hoy día, que tiene 30 días cada ISAPRE para hacer la estimación, mandarla a un consejo consultivo y esta a su vez otros 30 días al superintendente hasta que por ahí por agosto empieza a conocerse por cada afiliado, decir, mire, usted ha aplicado todos los criterios para atrás, en fin, tendría derecho a esta plata. Y esta plata probablemente a fin de año podría empezar a pagarse, pero ojo, no es solo dinero, se llama excedente, o sea, si yo consumo medicamento de alto costo, si yo soy un enfermo crónico, probablemente voy a pedir mejorar el plan, las coberturas. Claro. Si yo soy sano, voy a decir quiero la plata. Una vez al año podría retirar la plata. El problema es que quedó a voluntad de las partes, o sea, del ISAPRE y del afiliado, conciliar lo que se llama el pronto pago o pago anticipado, pero con un descuento.
O sea, no es la plata original, sino que se reduce el monto de la deuda por el solo hecho de pedirla por adelantado. Todas esas cosas las vamos a conocer, yo diría, de septiembre para adelante. Y ahí la capacidad de, no sé, que la gente reaccione, que se fije, al menos claridad, una sola tabla de factores. Y eso cambia el escenario de las 1000 tablas que habían y cambia el escenario del abuso desproporcionado. Pero esto es un alivio transitorio. Yo no quiero ser agorero aquí de las malas cosas, pero... ¿Por qué es transitorio? Transitorio porque el fenómeno financiero del desequilibrio que tienen las ISAPRES va a continuar. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? La presión de los cautivos, que son los crónicos y los más viejos, va a ir al alza de los precios para ellos. Las ISAPRES se van a achicar un poquitito, pueden llegar a 1,5 millones, 2 millones de personas a lo sumo, pero la cartera, los que están dentro, van a ser de mucha siniestralidad. Porque normalmente los más jóvenes, los más sanos, hacen el subsidio cruzado y van pagando a los más caros. Aquí se va a descremar esto, los sanos y jóvenes van a migrar a otras ISAPRES o al FONASA, y entonces vamos a quedar con una cartera de afiliados de ISAPRES extremadamente sinestrosa, por decirlo así. Y por lo tanto, rumbo al alza, pero en forma descomunal, y eso es lo que, yo no lo digo por mí, sino que lo dicen los expertos, a la vuelta de la esquina en un par de años, próximo gobierno va a hacer nuevamente poner en el tapete este mismo fenómeno, porque hicimos un paliativo, no hicimos un tratamiento curativo. Pero por lo menos hay una Un cosa, alivio. y por lo menos hay una cosa que es innegable, hay un fallo. Hay un fallo, sí. Y hay que exigir que se cumpla. Juan Luis Castro, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy Muy día. amable, Que te vaya Fernando. muy bien.